La historia más prominente en esta parashá Vayeshev es el tema de Yosef y sus hermanos, aunque hay otras historias paralelas. Aquí empezamos con ciertos problemitas. La Torá dice que Jacob amaba a Yosef más que a sus demás hermanos. Grave cosa, porque las preferencias en una familia generan discordias. Y al generar discordias, no va a haber paz. Y sin paz, pues es difícil que podamos ascender a alturas espirituales. Entonces, fíjense que era tan evidente la preferencia que le dio una túnica de colores y no sé qué cosas. Y claro, obviamente, digamos, si lo hablamos humanamente, es muy entendible que los hermanos de Yosef empezaran a hacerle mala cara, empezaran a hablar mal de él, y como si fuera poco, él se quedaba con Jacob en la casa y después Jacob lo mandaba a dar informe de los hermanos. Eso sí que no les gustaba. Bueno, también podemos decir, vamos a nombrar, digamos, todos los eventos preliminares y analizamos un poco esto. Bueno, Yosef era especial de todas maneras y tuvo dos sueños básicamente enfocados en el mismo tema. El primero, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Se acuerdan el de las espigas que se inclinaban y también el del sol, la luna y las estrellas que lo adoraban? Hasta el papá dijo, Jacob dijo, uy, ¿cómo así es que su mamá y yo también lo vamos a adorar? Porque él medio entendió el asunto. Que decía el sol, la luna y 11 estrellas, o sea, los demás hermanos, era evidente. Él, digamos, a la luz de lo que sucedió, aquí no vamos a inventar nada, sino más bien vamos a entender las circunstancias. A la luz de lo que sucedió posteriormente, casi que podemos afirmar que Yosef no solamente fue imprudente, o sea, demasiado imprudente, sino también orgulloso. O sea, yo me imagino, o sea, voy a exagerar un poquito, pero ustedes se imaginan a una familia bien grande y sale el de la túnica de colores y todo a decir, imagínense que me soñé que el sol, la luna y 11 estrellas me adoraban. ¿Cómo les queda el ojo? ¿Sí me entienden? Estoy exagerando. Pero, a ver, con que le hubiera confiado el sueño a su papá, a su padre, a Jacob, era suficiente. Porque Jacob era un sadik y él básicamente podía entender el trasfondo del sueño. No, pero tenía que contar el sueño, no, los dos sueños. Entonces fue una imprudencia. Y obviamente los hermanos ¿cómo llamamos? Cuya santidad no estaba consumada, entonces lo que hicieron fue odiarlo. Humanamente, con razón. Fíjense ustedes que cuando hay preferencias, yo conozco familias en las que eso sucede. Lamentablemente, además. Eso siempre ha sido para problemas. El mismo Eterno dice que con él no hay acepción de personas. O sea, no hay preferencias. Cosa diferente, por ejemplo, es cuando mucha gente dice, pero Israel fue el pueblo escogido. Sí, fue escogido, no preferido. Son dos términos diferentes. ¿Me entienden lo que quiero decir? Una cosa es que el Eterno le haya placido escoger a Israel. Y otra cosa es que, no, primero Israel y me quedo, aunque de todas maneras, siendo el soberano, nosotros no podríamos criticarle, pero él mismo dice que ante él no hay acepción de personas. Por eso es que después en la Torah con Moshe, él dice que no hay que darle preferencia, o mejor, en un juicio no hay que juzgar con benevolencia al rico por ser rico.
o hay que tener mucha compasión o misericordia del pobre porque es pobre. No, justicia es justicia y punto. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, el tema es, una preferencia tan manifiesta como lo hubo en la casa de Jacob, definitivamente genera inconvenientes. Y en familias grandes peor. Ahora, en familias pequeñas lo que sucede es que, por ejemplo, cuando son, a ver, cuando son hijo e hija, o hija e hija, hijo de, el orden en cuanto a edades, eso no importa. Muchas veces son dos hijos únicos, porque pues el varón y la niña pues no tienen mucho en común en cuanto a cuestiones de intereses. Se convierten en hijos únicos. También ahí hay que tener mucho cuidado porque se puede generar algún tipo de malentendido que lleve a que alguno de ellos o ambos crean que el otro es el preferido. Entonces, en el caso de Joseph, eso lo llevó a tener problemas. Empezando porque digamos que Jacob fue el que impulsó eso. Y como lo tenía en su casa, después lo mandaba a dar informes del fiscal, mejor dicho. Entonces, no, más bien como una contraloría. Entonces eso a su hermano no les gustaba. Entonces cuando lo vieron venir, dijeron, ay, ahí viene el soñador. Ahí no dijeron, ahí viene Joseph, nuestro hermano. No, ahí viene el soñador. Como quien dice, qué pereza de tipo. Y fíjense después lo que pasó. Lo que pasó fue una cosa horrible, porque inclusive intentaron matarlo. Solo que ahí salió Yehuda, Rubén incluso también. Dijeron, no, eso tampoco. O sea, en el fondo ellos se daban cuenta que ellos no eran asesinos. Bueno, después hubo algunos problemas, pero el asunto es, no eran asesinos, entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? Entonces se transaron y dijeron, bueno, al menos cuando pasaban los mercaderes por ahí, ¿qué pasó? Lo vendieron. Preguntaban aún hoy que si Joseph es como una tipología del Mashiach. Voy a leer algo que tengo acá. Son solo algunos tips. Fíjense lo siguiente. A ver, yo lo puse en la parasha como, a ver. Aquí está. Joseph como tipo de Mashiach. Entonces, fíjense ustedes. Aquí dice, Joseph era el hijo más amado y pues el Mashiach es el hijo amado por excelencia. No estoy diciendo que es que el Eterno mostró una preferencia especial. Simplemente lo escogió, pero igual nos sirve de ejemplo para mostrar que los dos eran hijos amados. Eh, Joseph permanecía siempre con su padre. Y Yeshua, ¿se acuerdan cuando estaba por ahí en la sinagoga, que estaba con los maestros? Él dijo que estaba en los negocios de su padre. Y cuando estaba hablando de los negocios de su padre, no estaba refiriendo a Joseph, a su papá. Bien, Joseph va a buscar a sus hermanos por mandato de su padre. De manera análoga, el Mashiach, por mandato del Eterno, fue enviado, recuerden, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir a buscar a sus hermanos, estuvo dispuesto a pagar el precio, pues él no podía hacer nada, entonces pues le tocaba. Y a Yeshua también le ocurrió lo mismo, él estuvo dispuesto a pagar el precio. Pues no tenía alternativa, digámoslo así, pero él escogió hacer la voluntad del Padre. Eh, la otra parte nos dice, José fue odiado por sus hermanos y del Mashiach se nos dice en la carta, la Masorá de Yohanan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso está en Yohanan 1:11. Los hermanos de Joseph lo vendieron a pueblos gentiles. El Mashiach también fue vendido por 30 monedas de plata a los que lo iban a ejecutar, que eran gentiles. Pues en últimas ese fue el efecto. Y miren una cosa interesantísima.
Ambos fueron vendidos por alguien llamado Yehudá. ¿Ok? Interesante, ¿no? Fue tentado continuamente y no cayó en la tentación, o sea, Yosef. El Mashiach tampoco. Claro que obviamente Yosef sí tuvo pecados, el Mashiach no pecó, pero el paralelo es bastante interesante. Yosef también, cuando interpretó ciertos sueños al faraón, reconoció que la sabiduría y que la interpretación de los sueños venía del Eterno. Eso lo reconoció Yosef. El Mashiach obviamente siempre le dio la gloria al Eterno. ¿Está claro este paralelo? Puede haber más cosas, indudablemente. De hecho, en el judaísmo, cuando se habla de dos Mashiach, tengamos en cuenta que la palabra Mashiach, referida a la persona escogida por el Eterno para la consumación de la redención, no está en el Tanaj, no está en la escritura. Obviamente, cuando entendemos que hay un personaje que era el profeta, otro que era el sacerdote o el rey, entendemos que es el mismo. Pero ellos hablan de dos Mashiachs. El primero es al que llaman el Mashiach ben Yosef, o sea, hijo de Yosef, o sea, el siervo sufriente. Yosef pasó por muchas penurias, como lo vemos, fue encarcelado, dieron mal testimonio, no mintieron sobre él, en fin, fue vendido. Todas esas cosas lo que nos llevan a ver es que efectivamente hay, digamos, buenas razones para que los judíos lo llamaran así, Mashiach ben Yosef. Ahora, ese es el que llaman Mesías sufriente. En segunda instancia, ellos hablan de un Mashiach ben David, que es el rey que viene, o el siervo reinante. Para nosotros existen esos dos Mashiach en una sola persona, que es Yeshua. Y el Mashiach ben Yosef, que es el sufriente, es aquel que vino en la primera vez, que sufrió, murió, fue encerrado, torturado, todas esas cosas. El que viene después, el mismo Mashiach, el mismo Yeshua, viene a reinar y a juzgar, ya no viene a sufrir. Eso es lo que dice el judaísmo. Ahora, en el fondo tienen razón. Y dicen que, por ejemplo, que el primer Mashiach le abre el camino al segundo. Ya ahí empiezan a especular un poco. Es más, dicen los judíos que el Mashiach ben Yosef iba a nacer el 9 de Av, o sea, el 9º día del 5º mes. Bueno, Yeshua no nació en esa fecha. Entonces, las cosas que se dicen en el judaísmo, a pesar de que en cierta forma se apartan, hay muchas que tienen mucho sentido. Y en el caso de lo que dicen Mashiach ben Yosef, se acerca bastante. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud, algún aporte? Sí. Sí, yo quiero saber si existe alguna tipología en la defensa de Rubén y Yehudat en el momento en que tratan de asesinar a Joseph. Sí, sí, claro que sí. Sobre todo en Yehuda que es, digamos, la cabeza más visible. Claro, porque es que fíjate que allí en Hebreos capítulo 4, Hebreos 7, 25, dice, es más, lo voy a leer. Dice así. 7:25. Miren, voy a leer desde el 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Atención. Esto es la versión Reina Valera, pero es en esencia lo mismo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ok? Entonces él se intercede, está en el momento desempeñando su
labor de Cohen. ¿Está bien? Sí, señor. Hola, Diel. Le presento a mis hermanos aquí. Bienvenido al grupo. Estamos en la enseñanza de la Parashá, entonces, bienvenido. Mucho gusto, mi hermano. Qué pena con usted que llegué tarde. Apenas Tranquilo. llegué, hermano. No hay problema. Ahí está bien. Bueno, seguimos. Entonces, el ministerio del Mashiach como profeta sucedió cuando vino la primera vez. Fíjense ustedes que hay una cantidad de eventos que tienen que ver con la primera venida. Entonces, las fiestas de primavera, que son Pesaj, panes sin levadura y Shavuot, están relacionadas con la primera venida. El ministerio del profeta está relacionado con la primera venida. Muy bien. Se fue Yeshua a los cielos y ahora estamos en una época en la cual no lo vemos físicamente, pero su espíritu está acá. Entonces, ese tiempo que transcurre entre la fiesta de Shavuot y Yom Teruah es como este tiempo. El Mashiach que está arriba. ¿Qué está haciendo? Está haciendo su labor de Cohen y está escrito. Por eso es que no me lo puedo decir que me inventé nada. De hecho, cuando en la misma carta a los Hebreos dice en 4:15 que tenemos un Cohen Agadol en los cielos, entonces ahí está hablando de ese ministerio o de ese rol que tiene él. ¿Y el sacerdote qué hace? Interceder. Bien, o sea, servir también de puente. Después viene el rol de rey, profeta, sacerdote, rey. Viene sí, adelante. Si nuestro maestro, no, nuestro sumo sacerdote Yeshua está sirviendo, pues no necesitamos un templo físico, ¿no? Por supuesto. Porque él está sirviendo en los cielos. Por supuesto. Ahora, el asunto es que como él va a venir de nuevo, pues yo tampoco, yo ya di algunas evidencias de que en realidad no se necesita porque por los korbanot y todas esas cosas. Pero bueno, en este momento él es el Cohen Gadol del orden de Malquisedec. Cuando venga, asumirá el rol de rey, de juez. Ya no va a sufrir más, sino viene a juzgar. Y ahí es cuando se cumplen las otras profecías. Entonces, dice ahí por ahí que mirarán al que traspasaron, harán lamentación por él, que vendrán las nubes, que, en fin, todo eso. Eso está escrito en el Tanaj. Eso es lo que llamarían los judíos el Mashiach ben David. Ahora, sigamos con la historia de Yosef. Esto es para ilustrar mucho de lo que tiene que ver con la historia de Yosef en términos de la figura tipológica que es él respecto del Mashiach. Bien, el tipo va allá a dar el informe a Jacob. Y los hermanos no soportan casi ni la presencia de él porque, pues sí, va a dar un informe malo. Seguramente no iba a mentir, pero no sé si, no, es que no, sería especular, pero como que le podía satisfacer el hecho de como era el preferido, de pronto se creyó intocable. Grave cosa. Y si vamos a asumir, adelantándome un poco, asumir no, si vamos a entender lo que pasó posteriormente con su vida, podríamos decir que hubo una recompensa midá que negue midá respecto de sus acciones equivocadas del pasado. Bueno, entonces, lo vendieron. Después vamos a parar ahí, lo vendieron por allá y lo llevaron, pero quiero parar un poco porque lo que en informática llamamos copy-paste es algo que sucede acá, pareciera. Y es con la historia de Yehudá y Tamar. ¿Sí recuerdan? Que Yehudá se va. Uno dice, ¿por qué se va? Ni idea. Fíjense ustedes que si nosotros hacemos ciertas sumas y restas, nos daremos cuenta que Yehudá se separó de las demás. Eso es un anticipo profético de lo que sería la división de las 12 tribus. ¿Quién quedó
Yehudá. O sea, Yehudá se separó de los demás o los demás se separaron de Yehudá. Obvio, él después retornó, pero es solo para que lo tengamos en cuenta. Y en esta historia hay cosas interesantísimas porque Tamar, como no pudo tener descendencia con los hijos de Yehudá, entonces se las ingenió para tener descendencia con él. Y después pasó lo demás, bueno, ya lo sabemos. No quiero extenderme en eso, sino en el otro lado. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué este, entre comillas, copy-paste está en esta parashá? Hombre, muy sencillo. En esa historia está parte del génesis de la genealogía del Mashiach. Porque Yehuda tuvo con Tamar 2 hijos y de uno de ellos vendría el Mashiach. Por ese pedacito. Es como la historia de Ruth. Uno dice, bueno, sí, Ruth, una mujer muy virtuosa, que estaba en el campo por la época en que se recogían espigas. ¿Y qué? Lo que hace que ese libro tenga sentido o que tenga cohesión, que pueda hilarse con las demás historias, es el hecho de que a lo último dice que ella fue antepasada del rey David. Y por antonomasia, pues podemos decir que es antepasada del rey Mashiach. Entonces estas historias que aparentemente son irrelevantes, tienen mucho que ver. De hecho, por ejemplo, la Torá relata muchas cosas de Lot. ¿Para qué? Pues, mis queridos, el Mashiach desciende de Amón y de Moab, del incesto que tuvo Lot con sus hijas. Así no se hubiera dado cuenta. Porque de Moab desciende Ruth, que ya la mencionamos, y de Amón desciende la madre de Roboam, que se llamaba Naama. Entonces, todas esas historias que aparentemente no aportan, resulta que no solamente aportan, sino que aportan muchísimo, porque además nos hacen entender que la historia del Mashiach no es mentira, sino que es algo muy concreto y que su comienzo se remonta a tiempos como los que estamos viendo. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, ahora seguimos con Yosef. ¿Qué le pasó a Yosef? Lo vendieron y llegó a Misraim, a Egipto, y allá lo compró un señor llamado Potifar. ¿Recuerdan? Potifar. La historia es muy larga, o sea, está parashá para muchas cosas. No vamos a verlo todo porque no se podría. Potifar, pues, bueno, parece que Yosef halló gracia en este hombre y él lo puso sobre toda su casa. Y después, bueno, todo en orden, hasta que la esposa de este hombre, la mujer de él, de Potifar, se fijó en Yosef. Fíjense hasta dónde llega la especulación de muchos, porque dicen que es que esta mujer era también era profetisa y que se dio cuenta que de Yosef iba a venir no sé qué cantidad de pueblos y no sé qué cosas, y ella quería ser el depósito de esa semilla. Bueno, la Torá no dice nada de eso. Eso son especulaciones. Si dicen que es cierto, hay que demostrarlas. Y no creo que sea fácil demostrarlo, por lo menos en este momento. Entonces, él, como todo un sadik, huía de ella. Y no quiso acceder a sus proposiciones. Tanto que en últimas, pues ya se quedaron solos, no porque él quisiera, sino por las circunstancias. Y ella lo accedió hasta que le tocó huir sin la ropa y ella lo acusó. Déjenme decirles que la acusación de ella hubiera podido tener efectos muy graves, o sea que a Yosef lo hubieran podido matar, pero solo lo metieron a la cárcel. Y es muy fácil entender que
De pronto Potifar ni siquiera estaba muy convencido de esa versión de esta mujer. Porque ella, sí, que este me estaba forzando, no, que forzando y tenía la ropa en la mano. O sea, no se lo cree ni ella. Si la estuviera forzando, las vestiduras de ella estarían rasgadas o qué sé yo, pero fue totalmente al contrario. Y le tocó ir a la cárcel. Pero fíjense ustedes que él fue a la cárcel no por casualidad, sino que le tocaba aprender humildad. Le tocaba aprender a madurar. Le tocaba aprender a darle la gloria al Eterno, en fin. Allí suceden algunas cosas que le toca a Yosef sortear. Aún en la cárcel halló gracia ante el Eterno y bueno, estaba muy bien. Pero conoció a dos señores, al copero y al panadero, recuerdan, ¿verdad? Tuvieron sueños y Yosef los interpretó. Entonces al copero le dijo, el copero que tenía las uvas y todo eso, y le dijo, a usted lo van a restaurar al puesto, después de 3 días. Y el panadero, al ver que había acertado en su interpretación, pues le dijo, pues sí, yo soñé que tenía unas canastillas, 3 canastillas, y venían aves con pan, y las aves del cielo venían a comerse. Le dijo, pues sí, en 3 días usted sale de aquí, pero lo van a ejecutar, lo van a matar, y efectivamente. De aquí se pueden sacar muchas más cosas. Fíjense que también hay profecías del Mashiach. 3 días, recuerden que 3 días duró el Mashiach bajo la tierra. Y a los 3 días fue restaurado con cuerpo incorruptible. También duró muerto 3 días, o sea, al cabo de... Él también murió, o sea, como el panadero murió, pero se levantó. Y esos 3 días son 3 milenios después de que sucediera lo de Yosef. Porque lo de Yosef fue en el segundo milenio. Y el Mashiach vino 3 milenios después. Eso lo podemos mirar después con sumo detalle. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. Quedan 4 minutos, un poquito menos. Si quieren, podemos seguir en otra sesión inmediatamente después o paramos. Si hay alguna pregunta, este es el momento de hacerla. ¿Alguna aclaración, alguna duda, inquietud? More, tengo una pregunta. Sí, Nahum. A ver, algunos han conceptuado no a favor de José cuando de pronto por allí pone su confianza en el copero y le dice que se acuerde con él cuando esté en el tema pues con Paró. Pero más bien no deberíamos de pronto mirar de que, o le pregunto, Morea, ¿había algún don de profecía en José que podría saber de que el faraón iba a tener un sueño donde ahí era el evento importante o la situación en que el copero le podía ayudar a él para salir? Ahí todo lo está. que se sabe de los sueños? Entonces Sí. podría haber de pronto también José ese don profético y más que cuestionarlo porque algo sabía. Y respondiendo la pregunta que decía Nahum, bien interesante, por cierto. Debo decir lo siguiente, el tema de Yosef, que tenía sabiduría y todo eso, y que de pronto, con todo respeto, esto no es contra Nahum ni nada, eso es pura especulación, física especulación, porque ni siquiera en la Torá hay evidencias de eso. Al contrario, él, de hecho, al haber confiado en el copero, pues el Eterno le recetó 2 años más en cárcel. Eso no viene sino de arriba. O sea, la liberación de Yosef, eso viene del Eterno, eso no viene de nadie. Y haber sido puesto en la cárcel, eso también es de arriba. No creamos que eso es casualidad. Que a Yosef lo hayan vendido, el Eterno permitió eso porque tenía un plan.
Acuérdense que Joseph llegó a ser el segundo del reino. Bueno, en fin, todo eso. Pero entonces el tema, ¿cuál es? El tema es, Joseph cometió errores. No olvidemos que la Torá y toda la escritura describe seres humanos de carne y hueso. No se pone a hablar de héroes, sino hombres de carne y hueso. Sí, adelante. Lo que pasa es que es bueno decir que el Eterno nunca utiliza intermediarios para hacer las cosas. Lo podría hacer, pero en este caso confiar en una persona que no propiamente era un sadik, porque estos dos hombres no se les señala de esa manera en la Torah, pues ahí habría un gran problema, ¿no? Sí, claro, exactamente. El Eterno no, a él ninguno lo va a deslumbrar, nadie. De hecho, todo lo que tenemos es dado por él. Entonces el asunto es, no lo podemos afirmar, Nahum, no podemos afirmar eso. Que el Eterno le dio la posibilidad de interpretar sueños en una forma muy rigurosa, perfecto. Pero eso no significa que necesariamente fuera un efecto permanente. O sea, él interpretó los sueños después del faraón, pero nunca más se volvió a hablar de eso. Es más, cuando él soñó lo del sol, la luna, la estrella, las gavillas de trigo y eso, él no interpretó nada. No interpretó nada de ninguna manera, sino simplemente contó sus sueños. Ahora, la vida de Joseph, obviamente, si es el caso de decirlo, sí estuvo muy vinculada con el tema de los sueños. Desde que estaba joven, los sueños del copero y el panadero, los sueños del faraón, entonces había algo. Y de acuerdo con esas evidencias, podría uno decir, hombre, sí, el Eterno le dio esa facultad de interpretar los sueños, pero en circunstancias muy especiales. No podemos decir que él estuvo dedicado a eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Se escucha bien, Nadia? Ok. ¿Preguntas, dudas? ¿Hay algún punto que queramos mirar más de la parashá? Tenemos un tiempito. Dígame, ¿no? Ahorita pareciera pues que eso ya se concebía así desde el primer siglo, porque en esa carta o en ese registro de Romanos 10:4, donde Rashaul dice que el objetivo final de la Torah es el Mashiach, parece que sugiere que eso hagamos en la Torah, que Sí, sí. como que por allí busquemos al Mashiach. No, pero por supuesto, porque de hecho la Torah habla todo el tiempo del Mashiach, sin decir esto es una figura profética, esto es una tipología o esto apunta hacia el Mashiach. No, solamente hubo una referencia directa, que fue cuando el Eterno le dijo a Moshe, profeta como tú de entre tus hermanos enviaré yo. Eso fue directo, eso no fue disimulado, eso fue directo, pero ya nada más. Ya los profetas entonces decían, por ejemplo, Miqueas, que de Betlehem saldría el que sería el legislador de Israel, pero lo decía como una forma profética, no directamente que el Eterno hablara. El siervo de Isaías 53, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa. Ya después lo que viene de Joseph es un sinnúmero de cosas que sucedieron para bien de su familia y posteriormente para el nacimiento de la nación de Israel. Fíjense ustedes que si nosotros nos devolvemos en el tiempo al momento en que el Eterno le dio las profecías a Abraham, ahí estaba todo muy claro. Tus descendientes morarán en tierra extraña durante 400 años, pero saldrán con grandes riquezas. Eso se lo dijo Abraham, con grandes riquezas. Y a la nación la juzgaré yo, y va, en fin. Eso se cumplió. Lo que pasa es que
a veces perdemos el hilo de todas esas cosas y digamos, nos concentramos en cosas inmediatas. De pronto, si Moshe hubiera hecho ese recuerdo al pueblo, podría haber sucedido algo diferente. Esto es especulación, esto estamos simplemente una hipótesis que no, eso no está escrito. Pero ¿qué tal que Moshe, el Elohim de nuestros padres, nos dijo tales y tales cosas a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque a los tres les dijo tu descendencia será enorme, y lo de la tierra extraña, y que saldrán con grandes riquezas? Hubiera dado de pronto una buena luz de esperanza al pueblo de Israel, pero bueno, las cosas sucedieron como sucedieron. De Yosef hay muchas más cosas. Se cumplen, o sea, sucede el hecho de que el copero se acordó de cuando Yosef le interpretó el sueño. ¿Será que el copero dijo, ve, ahora me acuerdo? Eso viene de arriba. El Eterno consideró que ya era el tiempo justo, que había estado en la cárcel y ya era necesario que saliera, porque venían épocas duras, como efectivamente sucedieron. Acuérdense lo de las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas grandes, las pequeñas. Eso sucedió rigurosamente. Otra cosa que, bueno, cuando Joseph, esto es bueno decirlo ahora, cuando Joseph sale de la cárcel, ya su vida estaba transformada. Porque él no dijo, ah, no, sí, yo le puedo interpretar el sueño y tal. No, será el Eterno el que interprete. Ahí ya había madurado. Ya no confiaba ni en el copero, ni en no sé quién, sino en el Eterno. Sí, Javier. Disculpe, es que tengo una alergia en la garganta. Bueno, en la cuestión de la capa, que en hebreo es ketonet, encuentro que Adán tiene la misma y solo los hombres religiosos, hasta Malaquías encuentro. Pero hay una mujer, Dina, la hija del rey David, que fue violada. La pregunta es, no. No, esa se llamaba Tamar. Tamar, perdón, Tamar, sí, Tamar, también, que fue violada, también ultrajada por su hermano Amnón. Y sí, entonces me causa curiosidad. Siempre la capa representaba poder, representaba autoridad, representaba realeza, la ketonet, pero allí, ¿por qué la tiene una mujer? ¿Por qué ella era digna de tener esa capa? Y ella fue la que le quitaron. A ella le quitaron esa capa. Es más, el Mashiach también parece que la tenía. O no tiene relevancia allí. Bueno, lo primero, la Torah no dice nada de una capa en Adán, ni en Shed, ni en ninguno de esos. No lo dice. Eso es tradición judía, pero eso no lo dice la Torah. Eso, sí, o sea, cuando vamos a Génesis 3:21 dice, Dios hizo vestiduras de piel para Adán. En la palabra vestidura también está ahí ketonet. No, pero no. No, porque ¿cómo le va a poner una vestidura con dignidad si al contrario lo que hicieron fue cometer un pecado gravísimo de desobediencia? Es como este gobierno regalándole plata a los ricos cuando son los que más roban. No, es en serio. O sea, Adán, después de haber cometido semejante pecado tan grande, lo iba a honrar con una... No, eso no tiene sentido. O sea, eso no está escrito y no. Es como lo que usted me dijo el otro día de una palabra que en realidad significaba otra cosa. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, era otra cosa. Eso es por ahí el tema. Entonces, los sabios ni siquiera han puesto mucho cuidado en eso. Y si le ponen cuidado es a base de ciertas especulaciones. Yo soy muy, muy celoso con eso. Si la Torah no lo dice, yo no lo invento. Así lo diga el rabino X, Y o Z, o lo digan los 50 rabinos, 700 no me interesa. Ellos son falibles, son hombres. No estoy diciendo que son malos, no. Ellos también se equivocan. Entonces, pueden decir lo que quieran. El Talmud puede decir lo que quiera. De hecho, el Talmud tiene muchos errores.
Sí, lo he visto. Entonces, sí, por eso. Entonces no podemos de buenas a primeras pensar que hay cosas que los rabinos dicen que son correctas. No de ninguna manera. Por eso tenemos que discernir. Y para discernir hay que estudiar muchísimo. Por eso es que estamos en esto de que si la Torah lo dice, perfecto. Si no lo dice, dejémoslo en remojo, lo estudiamos y en un futuro miramos a ver si efectivamente tiene sentido o no. Pero no. En ese tema sí, definitivamente la respuesta es no. ¿Sí? Carla, perdóname, ibas a decir algo. Sí, Sí, bueno, ok, hablamos mucho de las profecías que están en el, voy a mencionarlos en el Antiguo Testamento. A mí siempre digamos, lo que les pasó a los judíos con Alemania, eso fue en mi época, en la que soy, para mí lo más terrible que pudo haberle pasado a un pueblo, ¿no? Eso no está en las profecías. Déjame decirte, sí, ven te cuento. Está, genéricamente, está dentro de las persecuciones, el odio, y eso, pero genéricamente. Sin embargo, déjame decirte, hay una cosa, y esto hay que tomarlo con muchísimo cuidado, que es el famoso código secreto de la Biblia, que es todos los caracteres puestos uno detrás de otro están en la Torá, como estaba inicialmente, y se empieza a hacer un juego de, ¿cómo llama?, de organización de las letras, y ahí aparece toda la historia de la humanidad. Es más, entiendo que los nombres de todos nosotros, la vida de todos nosotros, está de principio hasta el final. Entonces, lo del holocausto, la respuesta es sí, rotundamente. Lo que pasa es que no lo dice específicamente. Sí. Recuerden ustedes, hermanos, que al principio en Bereshit está el último versículo del capítulo 1 y los siguientes del 2, donde dice, y fueron completados los cielos y la tierra, y que el Eterno completó el séptimo día y descansó. Ahí está codificado el nombre de Israel. Eso lo he puesto muchas veces. Voy a ver si hago un esquema y se los mando por WhatsApp. Es bellísimo. Contando de a 7 letras, es una maravilla. Y ahí está Israel. Eso es una forma de ver el famoso código secreto. Ahora, yo, Heriberto, defiendo a capa y espada ese código por una sola razón. Por una. No sé si sea importante. La razón es que eso lo escribió el Eterno. El autor de la Torah es el Eterno. Bueno. Moshe no se inventó nada. Él escribió lo que el Eterno le ordenaba, pero no se inventó nada. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Con solo saber que el Eterno es el autor de la Torah, con eso creo que efectivamente ahí está todo. Lo que no podemos hacer es inventarnos acertijos y cosas raras para tratar de descifrar eso, porque eso no se puede. Hay 2 personas que han levantado la mano. ¿Quiénes son? Carla y Sandra. Bueno, adelante. Vale. Porque, digamos, en el caso de los judíos también, para mí, por la época en la que yo he vivido y lo que se ha estudiado de historia, aparte de los judíos, lo que le ha pasado a la raza negra también ha sido muy fuerte. Fíjate, perdóname, en eso de la raza negra sí me parece interesante. Muchos dicen, yo diría con algo de razón, que en primera instancia son los descendientes de Ham, del hijo de Noah. ¿Ah, sí? Sí. Acuérdate que Noah dijo que esa descendencia sería sirviente de Jafet y de Shem. Ahí está escrito, cuando Noah se emborrachó. ¿Sí te acuerdas? Ajá. Ah, bueno. Tiene mucho sentido. No porque ser negro sea un problema, porque eso no lo es, sino porque la raza negra ha sido objeto de desprecio, de esclavitud, de muchas cosas. Y en cierta forma, esas circunstancias han cumplido esa profecía. Que sea el hombre el que ha manipulado todo y haya esclavizado a otros seres humanos, eso es diferente. Pero en última se ha cumplido.
Pareciera ser que esa es la razón. Sandra. Pues son dos apreciaciones. La primera, yo no diría tanto que defiendo los códigos secretos de la escritura, sino que son reales. O sea, no hay necesidad de No, es defenderlos. que ¿Por yo qué? ¿Por no qué me digo refiero a que esto? yo como persona natural los defienda, sino lo que quiero decir es que eso, como es obra del Eterno, pues, ok, pero vale, adelante. No, yo lo digo con respeto, lo digo en la expresión en sí misma, sino que la escritura, como bien se dice, es un tema sublime, divino, escrito con la mano del Eterno. No solamente está Israel, sino hay varios códigos y entre ellos está escondido el Mashiach en apartes bastante importantes y relevantes para nuestro estudio. Entonces, el código secreto para mí es la misma Torah también. Es la Torah. Entonces, nosotros vivimos por ella y eso es lo más importante. Se me olvidó lo otro que iba a decir. De hecho, perdóname, en el Sidur, que yo no utilizo, por supuesto, pero ahí dice algo que nuestros nombres sean, no inscritos en el libro de la vida, sino que estén en la Torah o algo así, tiene que ver con eso. Pero aparentemente la historia de toda la humanidad está escrita ahí, en detalle de cada persona. Ustedes se podrán dar cuenta de que existe una cantidad, a ver, si yo tengo 5 objetos diferentes y los permuto, ¿cuántas permutaciones hay? O no, ¿cuántas combinaciones hay? Hay 5 por 4 por 3 por 2. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Solo con 5. Ahora con 25. miles y miles de caracteres, la cosa es gigantesca. Es un número que uno ni se puede imaginar. Ese es el tema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ya me acordé. Sí, dale. Ya me acordé respecto al genocidio que se conoce o se mal llama holocausto. De alguna forma, sin querer decir que sea así. Existen en el libro de Baikra algunas maldiciones, ¿no? Y también podría interpretarse que algunas de ellas pudieron ser cumplidas en ese tiempo. Lo veo de esa manera, pueda que me equivoque. Y respecto a lo que decía el hermano, no sé bien cómo es que se llama, que está con nosotros, cuando habla del tema de la capa, de pronto para su estudio, puede decirse que nosotros no podríamos comparar sucesos, por ejemplo, que ocurren con una mujer, relacionar al Mashiach y mucho menos relacionar a Adán en medio de una situación de desobediencia, que son cosas, eventos totalmente diferentes. Y en el caso de Tamar, pues es una búsqueda por su simiente como tal, no es nada más. Ok, perfecto. Bueno, ahora se me estaba olvidando. Es un asunto en cuanto al Mashiach, que cuando el Mashiach dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, pues es literal. Toda la Torá, incluso los profetas y los escritos, hablan del Mashiach. Eso no fue una afirmación arrogante de él, sino algo que él ya sabía. Hace poco, en uno de mis videos, alguien dijo que yo tenía que estudiar más porque en el Salmo 110 no hablaba de Malquisedec, sino de que no sé qué cosas, en hebreo decía otra cosa. Pues yo no sé qué hebreo estará estudiando porque ahí dice clarísimo Malquisedec. Y no lo digo yo, es que yo no me inventé eso.
Uno tiene que ser muy cuidadoso con esas cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Melquisedec, de hecho, es una figura grandiosa del Mashiach. Empezando porque el sacerdocio de él es superior al levítico. Y cosas de ese estilo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, sobre esta parashá se pueden decir muchísimas cosas más. Nunca vamos a agotar el tema. Entonces, no sé si hay alguna inquietud final y podemos ir cerrando. Una última pregunta, Sí, Moreno. claro, Nahum, por supuesto. Me llama la atención el que Yehudá propusiera quemar a Tamar. ¿Hay alguna, tiene que ver esto con que fuera ella de pronto hija de algún sacerdote, pensando que la Torá pues ya aplicaba antes de que fuera dada en Sinaí? No, la Torá no aplicaba. Aplicaban, digamos, ordenanzas que sin duda habían sido dadas por el Eterno, pero no estaban formalizadas como la Torá. Por ejemplo, uno de dónde viene el mismo Ebel y Caín, porque hicieron, sobre todo Ebel, un corbán con animales. Eso de dónde pues Adán se lo transmitió. ¿Sí me entiende? Tradicionalmente venía la línea, no teléfono roto, sino transmitiendo las cosas en una forma muy, muy exacta, muy escrupulosa. Entonces, esas cosas vienen de atrás. Muchas, por ejemplo, el diezmo. El Eterno reglamentó el diezmo en la Torá con los frutos del campo de Israel. Recordemos que Abraham diezmó con dinero, con muchas cosas, y de ahí se pegan los pastores cristianos para exigir el diezmo. Y resulta que no, el diezmo, como está establecido en la Torá, es de los frutos del campo. Entonces, la Torá formaliza muchas cosas después. Por ejemplo, ¿cómo fueron los primeros, de dónde salieron los primeros hijos? ¿De dónde salió, por ejemplo, la mujer de Caín? Sin duda era una hermana de él o una sobrina, si acaso. ¿Por qué? Porque la genética era absolutamente perfecta y no había otra forma de obtener descendencia sino con las hermanas, entre hermanos. Era obvio. Ya después en la Torá se reglamentó que dos hermanos no pueden vivir juntos. Ni el hijo con la mamá, ni la hija con el papá, nada de eso. Lo reglamentó la Torá. Pero en forma de tradición venían muchas ordenanzas que eran obvias, como también no asesinar, no robar, etcétera, etcétera. Eso es lo que podría decir de ese asunto. Entonces, como les decía, del Mashiach hay muchas cosas en esta parashá, pero no podemos cubrirlas todas porque definitivamente es imposible en un tiempo tan corto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Está todo bien? ¿Se entendió todo bien? Bueno, entonces espero que este Shabbat sea de mucha bendición, que todos podamos tener no solo bendición espiritual, sino material, que nos regocijemos, que este sea un día para gozarnos, que aprendamos mucho y bueno, examinémoslo todo, retengamos lo bueno. Y ese es el consejo. Y no para hoy, sino para todos los días. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Gracias. Shalom. Shabbat Shalom, Moreno. Muchas gracias.